máximo para que podamos aprovechar, por favor. Tiene que terminar el anterior grupo, no se olviden. Sí, doctora, vamos a Que terminar. falta, ¿no es cierto? Lo que faltaba. Sí, doctora. Ya, está bien. Ya. Doctora, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. Vamos a continuar con la exposición de la micosis pulmonar. En este caso vamos a hablar de la criptococosis pulmonar. Ya, vamos a empezar diciendo que la criptococosis pulmonar es una infección pulmonar causada principalmente por el agente causal Cryptococcus, que es una levadura encapsulada del género Cryptococcus. Este se va a dividir en dos formas principalmente, en el Cryptococcus neoforma y el Cryptococcus gattii, siendo el Cryptococcus neoforma la principal causa de infección. El Cryptococcus pulmonar es una levadura encapsulada del género Cryptococcus, que es una cápsula que tiene una cápsula de polisacáridos, la cual el principal factor de virulencia. Dentro de las especies principales son las neoformas y la gattii. Dentro de las neoformas tenemos que afecta principalmente a personas con inmunosupresión, mientras que la gattii afecta principalmente a personas inmunocompetentes. Ahora, ¿cómo nos vamos a infectar de esto? Se va a infectar por la inhalación de las esporas de esta levadura, que la vamos a encontrar tanto en guano de paloma o de pollo, en material vegetal en descomposición, en productos lácteos o del suelo. Incluso se han reportado casos donde se contagia mediante el trasplante de órgano sólido, aunque esto se encontró más en animales que en seres humanos. Ya. Dentro de la epidemiología vamos a ver que esta es una infección de distribución mundial que tiene mayor frecuencia en zonas tropicales y subtropicales, especialmente siendo el Cryptococcus gattii la más frecuente en estas zonas. Tiene una mayor incidencia en pacientes con inmunosupresión y en pacientes con VIH. El pulmón suele ser el principal sitio de infección de ser diseminado en el sistema nervioso central, conociéndose como la meningitis criptococócica. Dentro de los factores de riesgo, como ya mencionamos, son la infección por VIH, el trasplante de órganos, el uso prolongado de terapia inmunosupresora, como el uso de corticoides y quimioterapia, enfermedades malignas, especialmente las enfermedades hematológicas, inmunosupresión, también que el paciente tenga comorbilidades como la diabetes mellitus o la enfermedad renal crónica. Ya. Ahora la clínica. La clínica de la criptococosis pulmonar es muy amplia. Puede ir desde un paciente que es netamente asintomático hasta un paciente que puede tener una neumonía grave con insuficiencia respiratoria o incluso que se disemine, como el sistema nervioso central, la piel, hueso y próstata. Entonces, vamos a ver que la sintomatología va a depender tanto del estado inmunológico del paciente, así como la especie que causa esta enfermedad. Vamos a empezar con la sintomática, que es del 25 al 55% de los casos. Esta sintomática sí es un hallazgo incidental, que se puede ver en una radiografía o una tomografía computarizada. Es más frecuente en inmunocompetentes y se suele ver en las imágenes como un nódulo solitario o un criptococoma, que posteriormente vamos a hablar. ¿Y por qué se da esto? Porque el sistema inmune en sí va a controlar esta infección. Entonces no va a presentar síntomas, sino lo va a controlar y se va a formar el criptococoma. Ya. Otra sintomatología tenemos dos, la sintomatología aguda y la sintomatología crónica. Dentro de la sintomatología aguda, los síntomas es que el paciente puede presentar fiebre, escalofríos, tos, disnea, malestar general. Y el examen físico, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar estertores crepitantes localizados, matidez y disminución del murmullo vesicular. ¿Y qué va a causar? En sí, como ya vimos que la forma de adquirir esta infección es a través de la inhalación de esporas, esta inhalación de esporas va a causar una inflamación alular aguda. Esto va a provocar en el cuerpo una respuesta tipo neumonía, por lo cual puede guiarnos a una neumonía. Otra sintomatología es la sintomática crónica. En esta el paciente va a presentar tos productiva, hemoptisis, fiebre vespertina, diaforesis, pérdida de peso y dolor torácico. En el examen físico vamos a encontrar roncus o estertores en áreas de infiltrado y un soplo tobárico con cavitaciones. En sí aquí vamos a encontrar criptococomas, pero van a ser grandes o múltiples que pueden producir tanto una necrosis y una cavitación. En sí esta sintomatología crónica nos puede guiar más que a una criptococosis, nos puede llegar a confundir con una tuberculosis o un NM de pulmón. Ya, ahora vamos a hablar de dos más, la fulminante y la diseminada. La fulminante se da principalmente en pacientes que tienen una inmunosupresión intensa o que tienen VIH avanzado. Dentro de los síntomas vamos a encontrar que el paciente tiene fiebre alta, tos intensa, disnea severa, hipoxemia, insuficiencia respiratoria aguda. Algo muy resaltante de este es que su mortalidad es altísima, ya que siempre, si no se
da un tratamiento intensivo y la mortalidad tiende a ser un 100%. ¿Y por qué se da eso? Porque en sí la inmunidad celular deficiente va a provocar que el hongo se prolifere sin control. No hay algún control para tal, y esto va a provocar que haya una diseminación alveolo-capilar con un síndrome de distrés respiratorio agudo. En la fulminante. Y en la diseminada, como ya mencionamos antes, en sí en personas inmunodeprimidas, el principal foco de infección son los pulmones, pero también se puede diseminar el sistema nervioso central, lo que causa una meningitis criptococócica. ¿Y cómo se presenta? No se puede diseminar el sistema nervioso central, pero también puede afectar otros sistemas, como la piel, los huesos, articulaciones, los ojos y la próstata. Algo muy resaltante de la próstata es que este tiende a ser un reservorio oculto en los varones de este criptococos. Ya, puede presentar cefalea subaguda, náuseas, vómitos, fotofobia, confusión, rigidez de cuello. En la piel, ¿qué puede presentar pápulas umbilicales, nódulos, úlceras, abscesos. En huesos y articulaciones puede presentar dolor, inflamación y periostitis. Y en los ojos puede presentar una visión borrosa, papilidema, entre otros. Ahora, el diagnóstico. Como ya vimos antes, toda la sintomatología que tiene este Cryptococcus no es algo patognomónico del mismo, sino tiende a confundirse con diferentes patologías, como puede confundirse con una neumonía, una tuberculosis o un NM de pulmón. Entonces, dentro del diagnóstico vamos a ver que también se emplean imágenes. Dentro de esos tenemos a los patrones radiológicos. En la primera imagen que podemos encontrar, vamos a ver que hay nódulos solitarios subpulmonares, puede haber consolidaciones, infiltrados reticulonodulares difusos, también puede presentarse una forma miliar, unas adenopatías torácicas y linfadenopatías, derrame pleural y cavitación. Por ejemplo, en la imagen que tienen a su derecha, vamos a ver que la primera imagen es una radiografía de tórax. Aquí podemos ver que hay diferentes radiopacidades que nos puede simular que son nódulos o masas que son de bordes irregulares. La misma imagen, vamos a ver aquí que es una tomografía computarizada. Aquí en esta parte vamos a ver un nódulo, también puede ser una masa que tiene bordes irregulares. En las imágenes de abajo, en la C, en la D y en la E, vamos a ver que hay múltiples nódulos periféricos que pueden ver aquí, múltiples, y también algunos de ellos se van a visualizar que tienen diferentes cavidades, están cavitados, son nódulos periféricos cavitados. Esto da principalmente en pacientes inmunodeprimidos. Pero también se puede ver en pacientes inmunocompetentes. Antes mencioné que se podía localizar un criptococoma pulmonar. ¿Qué es esto? En sí, el criptococoma pulmonar es una lesión nular o masa granulomatosa. ¿Por qué se da en personas inmunocompetentes? Porque el sistema inmune de alguna forma trata de encapsular la infección. ¿Y cómo lo va a hacer? Formando esta lesión nular o masa granulomatosa. Por ejemplo, en esta tomografía podemos ver que hay una lesión nodular aquí, una lesión nodular o incluso es una masa. Y en la radiografía de tórax se puede ver como una radiopacidad que está cubriendo por completo casi el lóbulo superior derecho. Esto se da principalmente en personas inmunocompetentes. Pero también hay otros métodos diagnósticos. Por ejemplo, hay métodos microscópicos y el gold estándar aquí va a ser la biopsia pulmonar. Dentro de los métodos microscópicos tenemos diferentes: la tinción con tinta china, la tinción histológica y la tinción con musicarmín. En la tinción con tinta china, que pueden ver aquí en esta imagen, la C, vamos a ver que son las levaduras de criptococos, van a aparecer como círculos, que son estos pequeñitos, y están a su alrededor hay un halo transparente. Este halo que ven aquí es su cápsula. Como ya mencionamos, la cápsula es su principal factor de virulencia. Este no se tiñe con la tinción con tinta china. Si bien es muy usado, tiene una sensibilidad baja del 25 al 50%. Y se realiza principalmente en líquido cefalorraquídeo. Otra tinción es la tinción histológica. Aquí también vamos a ver que las levaduras son redondas con un halo claro alrededor. Esa es la levadura y aquí podemos ver su halo. También sigue siendo la cápsula del hongo, pero esta, a diferencia de la anterior, es una tinción en tejido, lo cual nos va a indicar que es una invasión del hongo en el tejido. Y la de abajo es la tinción de musicarmín, que aquí también estos puntitos rosaditos que ven aquí son las múltiples levaduras encapsuladas dispersas en el tejido. Y a diferencia de la tinción con tinta china, esta se realizó en un tejido. Ahora sí, el gold estándar aquí va a ser la biopsia y la anatomía patológica. ¿Cómo se realiza? Se realiza primero la biopsia pulmonar, tanto por punción o excisional. Esta permite observar los micelios, las levaduras, y se permite confirmar con cultivo o con técnica histológica. Aquí podemos ver una biopsia percutánea transesofágica. Aquí nos van a ver aquí estos rosaditos vemos son los diferentes tipos de levaduras que vamos a encontrar.
Ya. Ahora el tratamiento. Algo importante a considerar para el tratamiento es que tenemos que clasificar al paciente en que si la infección es de leve a moderada o si es grave. De leve a moderada lo vamos a clasificar cuando el paciente no tiene ni infiltrados pulmonares y tampoco la infección está diseminada. Mientras que la grave es ya cuando el paciente tiene infiltrados alveolares y se presenta de forma diseminada, como el sistema nervioso central, o puede afectar a huesos, piel, articulaciones, entre otros. Entonces el tratamiento va a ir de acuerdo a eso. Principalmente el tratamiento va a ser el fluconazol, pero por ejemplo, se va a dividir en inmunocompetentes, en inmunodeprimidos, en mujeres embarazadas y en niños. En inmunocompetentes igual se va a dividir de leve a moderada. En leve a moderada se va a utilizar el fluconazol de 400-800 miligramos por vía oral al día con una duración de 6 a 12 meses. Pero si es grave, ya que tiene diseminación y infiltrados alveolares, se va a dividir en tres: en inducción, en consolidación y en mantenimiento. En la inducción, primero se va a emplear la anfotericina liposomal, 3 miligramos por kilo por día, por vía intravenosa. Y esta inducción va a durar de 2 a 4 semanas. De ahí la siguiente fase va a ser la consolidación. En la consolidación se va a usar fluconazol de 400 a 600 miligramos por vía endovenosa y esta consolidación va a durar 8 semanas. Y el mantenimiento igual se va a seguir con el fluconazol, pero se va a bajar la dosis a 200 a 400 miligramos por kilo y se va a durar por 12 meses. Eso en pacientes inmunocompetentes, pero en pacientes inmunodeprimidos tiende a cambiar un poco. Por ejemplo, de leve a moderada se va a poner al paciente fluconazol de 400 miligramos por vía oral al día. Pero a diferencia del anterior, todo esto va a ser de 6 a 12 meses. Y mientras la grave va a ser lo mismo que el anterior, que son de esos tres: inducción, consolidación y mantenimiento. Ya, de ahí tenemos también que se puede dar tratamiento a madres embarazadas y a niños. A madres embarazadas sí se puede dar tratamiento, pero lo que recomienda este artículo es que se espere a que el niño nazca, ya que algunos medicamentos que se emplean para esta enfermedad tienden a ser teratogénicos para el niño. Y en niños se va a seguir el mismo esquema, solo que la dosis va a reducir. Por ejemplo, en fluconazol va a ser 12 miligramos por kilo, en la forma leve a moderada, igual de 6 a 12 meses, y en la grave, igual se va a dividir en tres: en inducción, consolidación y mantenimiento. La anfotericina va a ser de 1 miligramo por kilo, el fluconazol de 10 a 12, y el fluconazol en el mantenimiento va a ser también de 6 a 12. Bueno, continuando con la exposición, el último hongo del que vamos a hablar es el que va a causar lo que es la histoplasmosis pulmonar. Siguiente, por favor. Bueno, primero vamos a hablar de su etiología, ¿no? El agente causal de esta infección de la histoplasmosis es el Histoplasma capsulatum, que este hongo es un hongo dimórfico, lo que va a significar que tiene dos formas. Esto va a depender de la temperatura a la que se encuentre, ¿no? Cuando está a 25 grados, está en su forma de moho, está en el ambiente, ¿no? Y en esta forma de moho va a estar compuesto por microconidias y macroconidias. Estas microconidias son las importantes, ya que son sobre todo las que vamos a inhalar debido a su pequeño tamaño, ¿no? Y tenemos su otra forma, que es la forma de levadura, que que se va a dar dentro del cuerpo humano, ¿no? A 37 grados. Lo que pasa es que inhalamos lo que son las microconidias y dentro del cuerpo se van a transformar en levaduras, que es su forma patógena. Entonces, tenemos la forma infecciosa, que es la del moho, como microconidias, y la patógena, que es la de la levadura. Tenemos también otras variedades de histoplasma, como la del histoplasma capsulatum, que es la que está presente principalmente en nuestra región. Tenemos también lo que es la variedad Duboisi, que es más frecuente en África y que aparte de afectar pulmón, afecta también hueso y piel, ¿no? Y su última variedad, que es la Farcinimosum, que está relacionada sobre todo a infecciones en animales. Hablando un poco de los factores de virulencia de este hongo, tenemos principalmente la proteína HSP60, que va a facilitar que se adhiera a los macrófagos, que es donde quiere llegar el hongo. También lo que es la CBP1, que participa sobre todo en la supervivencia intracelular del hongo, y los glucanos de pared, ¿no? Que permiten que va del sistema inmune. También este hongo tiene antígenos H y M que son útiles sobre todo en el diagnóstico serológico. Este hongo se puede identificar
de varias maneras, ¿no? Primero por el cultivo, que se usan unos medios específicos como el agar saburano o el agar sangre, en la microscopía con algún tipo de tinción, ¿no? Como es la YEMSA, donde se va a ver lo que son las levaduras dentro de los macrófagos. Y otros métodos que se pueden usar para identificarlos son el PCR, las pruebas serológicas o la ELISA. Hablando un poco de la epidemiología, como podemos ver ahí en los mapitas, nuestro país es un área donde la infección ocurre regularmente, ¿no? Sobre todo la selva, tiene algunas partes donde son áreas hiperendémicas, ¿no? Sin embargo, encontré una tesis de una universidad en Tarapoto en la que marca al Perú con una incidencia de 0 a 10, o sea, muy baja. Y llama la atención, ¿no? Pero al final de la tesis, ¿no? Nos indican que la conclusión es que si tiene un porcentaje de incidencia tan bajo, no es porque no haya, sino porque no se llega a diagnosticar completamente, ¿no? Con cultivos y así. También es importante mencionar, ¿no? Que hay una relación entre varones y mujeres. Histoplasmosis sobre todo van a tener los varones porque se le atribuye, ¿no? A un componente ocupacional. Y es importante hablar de los pacientes con VIH, ¿no? Ya que de cada 200 personas que tienen VIH, 3 tienen histoplasmosis, ¿no? Y en el caso de la histoplasmosis diseminada, que es la forma más grave de la enfermedad, va a estar presente en el 2 a 5% de pacientes con VIH. Siguiente, por favor. Ahora hablando de los factores de riesgo, los podemos dividir en factores de riesgo ambientales y del huésped, ¿no? Los ambientales son sobre todo estar en exposición a suelos húmedos y que estén ricos en nitrógeno, ¿no? Actividades en cuevas o minas o túneles donde haya murciélagos, ya que las heces de los murciélagos tienen mucho nitrógeno y este medio lleno de nitrógeno favorece el crecimiento de este hongo, ¿no? También los gallineros, los establos, los palomares, donde se acumulen muchas excretas de aves, también excavaciones o construcciones o incluso demoliciones y que se haga algún tipo de actividad agrícola, ¿no? En suelos que estén contaminados con el hongo. Todo esto son factores de riesgo ambientales, ¿no? Y hablando del huésped, em, tenemos, ¿no? Dos escenarios. Primero, que el huésped sea un paciente inmunocompetente, ¿no? En este caso, desarrolla una infección asintomática o la autolimita. Pero ¿qué pasa en aquellos grupos de pacientes que no son inmunocompetentes, ¿no? Por ejemplo, en los inmunosuprimidos, como pacientes con VIH, con SIDA, aquellos que han recibido un trasplante de órgano o de médula ósea o que tengan un tratamiento prolongado con corticoides, todo esto los va a inmunosuprimir y va a hacer que su cuerpo no sea capaz de detener la infección, ¿no? Aparte de estos pacientes inmunosuprimidos, otro grupo de riesgo son aquellos que tengan una enfermedad crónica, ¿no? Como EPOC o una neoplasia en la sangre. Siguiente. Y ahora vamos a hablar de la patogenia, de cómo es que el hongo, ¿no? Y nos infecta. Todo va a empezar cuando inhalemos las microconidias, ¿no? Que están en el ambiente. Estas microconillas son muy chiquititas, miden de 2 a 5 micrómetros, y esto va a hacer que sea fácil que lleguen hasta el alveolo pulmonar, que es donde va a ocurrir el primer contacto con nuestro sistema inmune, ¿no? Ahí en el pulmón, estas microconidias van a ser reconocidas por el sistema inmune innato y va a ocurrir el proceso de opsonización, ¿no? Que mediante el surfactante A y D y algunos receptores hacen que sea más fácil la fagocitosis de las microconidias, ¿no? Entonces, el hongo va a utilizar este factor de virulencia que les mencioné, el HSP60, para unirse a los receptores de macrófago. Este factor de virulencia hace que sea más fácil que entre a la célula. ¿Y por qué quiere entrar a la célula? ¿No? Porque es algo un poco ilógico. No quiere entrar para que lo destruyan, sino para sobrevivir dentro de los macrófagos, ya que este hongo utiliza los macrófagos como una especie de vehículo para llegar a otras partes del cuerpo. Y en este punto ocurre lo que es su cambio dimórfico. Va a pasar de ser una microconidia, que es su forma de moho, a una levadura, que es la forma patógena. Y aquí el hongo va a empezar a transformar el macrófago de un medio que lo podría eliminar a uno que no. Por ejemplo, va a modificar el pH de los fagolisosomas para evitar su destrucción, ¿no? También produce catalasa, lo que va a neutralizar algunas especies reactivas de oxígeno. Todo esto para hacer
que el macrófago esté en condiciones para que ahí pueda estar el hongo. Bien. Acá va a haber lo que es una activación inmune. Las células dendríticas, que es esa moradita con espículas, van a presentar los antígenos del hongo a los linfocitos y van a inducir la diferenciación del linfocito TH0 al TH1. Y este linfocito TH1 va a empezar a liberar, ¿no? Factor de necrosis tumoral alfa, interferón gamma, todo esto, para intentar que los macrófagos vengan y controlar la infección. En este punto tenemos dos caminos, ¿no? En un paciente que tiene una inmunidad adecuada, se van a formar lo que son los granulomas, que es una forma de contener la infección, ¿no? Con el fin de aislar al hongo y evitar que se siga diseminando. Bueno, con el tiempo estos granulomas se pueden calcificar, lo que explicaría, ¿no?, que en las imágenes que vamos a ver después se vean estas calcificaciones. Pero, ¿qué pasa si acá falla la inmunidad? Si la respuesta inmune no es buena, es deficiente, como por ejemplo en pacientes con VIH, pues no se va a activar correctamente la respuesta de los linfocitos TH1. Entonces los macrófagos no van a eliminar al hongo y este se va a seguir replicando. Y como resultado vamos a tener una instalación de la infección, incluso una diseminación a otros órganos. Ahí podemos ver un pequeño gráfico donde nos muestra, ¿no? Primero la inhalación de las conidias, llegan al alveolo, acá son fagocitadas, van a generar una inflamación en el pulmón, y acá tenemos dos caminos, que se limite el proceso o que se disemine. Siguiente, por favor. Hablando ahora ya de las presentaciones clínicas, tenemos la asintomática o subclínica, que la vamos a dividir en asintomática y en subclínica después, la pulmonar aguda, la pulmonar diseminada y la pulmonar crónica. Siguiente. En la histoplasmosis pulmonar aguda, bueno, esta va a empezar a presentar sus síntomas después del periodo de incubación, que dura de 3 a 17 días, ¿no? Y los principales síntomas son fiebre, dolor de cabeza, tos, escalofríos, dolor en el pecho, malestar general, mialgias y artritis, que son bastante inespecíficos, ¿no? Que podrían confundirse incluso con una gripe. Aparte de esto, tenemos diarrea, adenomegalias, que el paciente pierda peso o que tenga una hepato y una esplenomegalia. Siguiente. Y en las imágenes, acá tenemos una radiografía y una tomografía. Lo que vamos a ver en la radiografía es sobre todo infiltrados retículos nodulares, ¿no? Y en la tomografía podemos ver infiltrado intersticial, también aparte de esto, adenopatía iliar o en el mediastino, y algo característico es este patrón de árbol en brote que está en la imagen de la arriba, la que está superior derecha, ¿no? Que es ese patrón específico. Siguiente. Ahora hablando de la histoplasmosis pulmonar subaguda, esta tiene una evolución de semanas a meses, ¿no? Y los síntomas van a ser similares a los de la forma aguda, pero en este caso son más leves y más persistentes, ¿no? Son más suavecitos, pero duran más tiempo. Lo que puede hacer que se retrase el diagnóstico, ¿no? Y como les mencioné, pues tiene los mismos síntomas. Siguiente. Acá tenemos una forma clínica particular que es la nodular, que sobre todo es asintomática y lo que se va a ver es más que todo en la tomografía, ¿no? Se puede observar un nódulo único o múltiples nódulos bien definidos. Estos pueden calcificarse en caso de que la infección sea ya crónica y por este patrón que tiene puede simular un cáncer pulmonar, una tuberculosis. Siguiente. También hay que hablar de la histoplasmosis pulmonar crónica, que se va a presentar en pacientes con una enfermedad pulmonar previa, ¿no? De base, como EPOC o enfisema. Esta presentación tiene una evolución más lenta, ya sea de meses o hasta años, y sobre todo va a afectar a adultos mayores. Y es importante porque simula la sintomatología de la tuberculosis, como vamos a ver, ¿no? Tiene tos crónica con expectoración, hemoptisis, disnea progresiva, fiebre, que es baja pero es intermitente. Sudoración nocturna, también hay una marcada pérdida de peso y una anorexia. Y acá en las imágenes podemos ver, ¿no? En la radiografía primero, opacidades en lóbulos superiores, cavitaciones que en caso de fases avanzadas tienen una pared gruesa, también el pulmón se fibrosa y genera retracción pulmonar.
y hay una disminución del volumen, ¿no? Como podemos ver, de los lóbulos afectados. También se pueden evidenciar adenopatías calcificadas. Y en la tomografía también vemos lo mismo, cavitaciones de pared gruesa en lóbulos superiores. Lóbulos superiores, al igual que la tuberculosis, ¿no? Por eso se suelen confundir nódulos y consolidaciones alrededor de las lesiones. Como el pulmón está fibrosado, pues por tracción va a generar bronquiectasias. También hay un engrosamiento de las pleuras y áreas de enfisema adyacentes a las lesiones. Siguiente. Y bueno, la última presentación clínica es listoplasmosis diseminada, ocurre en inmunocomprometidos, eso sobre todo. Y acá vamos a ver, ¿no? Una afectación ya de más órganos. Lo que más se ve es la piel, ¿no? Vamos a ver úlceras en la boca, úlceras orales o faringias que son muy dolorosas, lesiones cutáneas que como podemos ver en las imágenes tienen ese aspecto nodular o papular, algunas se pueden ulcerar. También el paciente va a tener hepato y esplenomegalia, linfadenopatías en todo el cuerpo, puede tener una pancitopenia si es que hay una infiltración a la médula ósea, también úlceras intestinales que están sangrando constantemente, que se pueden llegar hasta perforar, y en caso de que la histoplasmosis sistémica diseminada llegue hasta el sistema nervioso central, puede causar una meningitis, cefaleas persistentes en el paciente y alteraciones neurológicas. El paciente puede convulsionar o estar en un estado de confusión. Siguiente. Ahora hablando del diagnóstico, pues lo que se busca es hallar al hongo en el cultivo. Este cultivo, ¿dónde se realiza? Se realiza sobre todo en muestras de esputo que se pueden extraer ya sea por lavado broncoalveolar, también en biopsias de médula ósea, de sangre, biopsias de ganglio o de algún órgano que esté afectado, ¿no? Este tejido que se extrae se siembra en medios de cultivo como el agar sabourand, el micocel o en el agar cerebro-corazón, que sobre todo si lo enriquecen con cisteína para que prolifere mejor el hongo. ¿Y qué se va a ver? Se va a ver un moho, que es su forma ambiental, un moho con macroconidias a 25 grados, ¿no? Y si se aumenta la temperatura, si se le lleva hasta 37, vamos a ver lo que son las levaduras. En las imágenes podemos ver las colonias del hongo y en la imagen de abajo, en la turquesa, es una vista microscópica de estas colonias. Esto es en su forma de moho. Siguiente, por favor. Aparte de lo que es el cultivo, también se puede hacer un diagnóstico histopatológico y citológico, ¿no? Esto en biopsias estas imágenes que tenemos acá son de biopsias de intestino, de médula ósea y de pulmón. En todos vamos a ver al hongo en su forma levaduriforme, porque como recordamos, están, ¿no?, dentro del cuerpo y a esa temperatura, pues están como levaduras. En la imagen A tenemos formas levaduriformes dentro de las células en una biopsia intestinal, igual en la imagen B. En la imagen C podemos ver una biopsia de médula ósea, también con levaduras. En la imagen D con otro tipo de tinción, también levaduras en biopsia de médula ósea. También se puede usar lo que es la tinción hematoxilina eosina o un frotis, ¿no? En la figura F tenemos un frotis de médula ósea con levaduras intracelulares. Y en la de abajo, en la gran imagen de abajo, es de una biopsia pulmonar donde podemos ver levaduras del hongo dentro de los neutrófilos, ¿no? Lo que confirmaría que hay una infección en la sangre, que ya llegó hasta ahí. Siguiente. Y ahora les voy a mostrar, ¿no?, este flujograma de un paciente con sospecha clínica de histoplasmosis. Primero tenemos que ver si es un hospedero normal, o sea, un inmunocompetente o es un hospedero inmunodeprimido. En el caso del inmunocompetente, la posible forma clínica de histoplasmosis que vamos a encontrar es la pulmonar aguda. Acá se van a realizar pruebas de laboratorio y dependiendo a esto se puede confirmar el diagnóstico, dependiendo, ¿no?, de la clínica que presente y del paciente, en este caso un inmunocompetente. Se realizan pruebas serológicas como la fijación del complemento y una de inmunodifusión. En el caso de que el paciente esté inmunodeprimido, puede ser que tengamos lo que es una infección diseminada, una pulmonar diseminada. Y acá se van a realizar, se pueden, ¿no?, tomar lo que es una PCR, los antígenos del hongo, un cultivo, y en caso de que el paciente tenga un defecto estructural como una enfermedad pulmonar crónica, igualmente, ¿no? Se ve lo que es la fijación del complemento,
lo que es la inmunodifusión y el cultivo. También acá se pueden diagnosticar con tinciones o con los antígenos. Siguiente. Este siguiente cuadro es un poco más completo, donde nos muestra, donde incluye también, ¿no? En un paciente inmunocompetente, primero extraer un hemocultivo, solicitar la serología para el hongo y solicitar el antígeno urinario para Histoplasma capsulatum, ¿no? De ahí nos preguntamos si tiene lesiones en la piel o en la mucosa. Si es que sí tiene, se toma muestra, una muestra superficial o una biopsia para estudiar el tejido. Si es que no tiene lesiones en la piel, nos preguntamos si tiene síntomas respiratorios o no. Si es que no tiene, nos preguntamos, ¿el paciente presenta un síndrome poliadenomegálico? Si es que sí, se realiza una biopsia ganglionar de una adenopatía, ¿no? La que sea más fácil de extraer. Si es que no tiene síntomas si es que sí tiene síntomas respiratorios de evolución larga, nos preguntamos en las imágenes si hay infiltrados pulmonares. Si tenemos infiltrados pulmonares con diagnóstico de histoplasma, se hace lo que es un control clínico e imagenológico a las 2 semanas después de iniciar el tratamiento. Si tenemos infiltrados pulmonares en imagen, pero no tenemos diagnóstico de histoplasmosis, se realiza lo que es un lavado broncoalveolar para estudiar, para un estudio micológico. Es un paciente inmunocompetente, pero en un inmunodeprimido también se le solicita lo mismo, ¿no? El antígeno urinario para Histoplasma capsulatum, también se extraen hemocultivos y la serología, ¿no? Acá vemos si tiene lesiones en piel o mucosas, generalmente sí. Si es que sí tiene, pues se toma una muestra superficial. También vemos si es que tiene síntomas respiratorios. Si sí tiene, le tomamos una imagen y si en la imagen presenta infiltrados pulmonares, realizamos un lavado broncoalveolar para el estudio micológico. Luego, si el paciente presenta un síndrome poliadenomegálico, se le realiza una biopsia ganglionar de la adenopatía que sea más accesible. Y si el paciente presenta una pancitopenia, se realiza una punción y aspirado de médula ósea para realizar extendido sobre lámina. Y así es como se llega al diagnóstico. Y por último, el tratamiento. Siguiente, por favor. El tratamiento va a depender del tipo de histoplasmosis. En el caso de que la histoplasmosis se presente como una neumopatía aguda o moderada, tenemos el tratamiento recomendado que es anfotericina B lipídica de 3 a 5 miligramos por kilo al día. A esto se le añaden glucocorticoides, los glucocorticoides por 1 a 2 semanas y después de terminado este tratamiento se sigue con itraconazol por 6 a 12 semanas. Todo esto con vigilancia de la función tanto renal como hepática. Si tenemos una histoplasmosis de tipo pulmonar, ya sea crónica o cavitaria, se inicia el tratamiento con itraconazol por 12 meses como mínimo. En el caso de una histoplasmosis diseminada progresiva, anfotericina B lipídica, esto por 1 a 2 semanas, después de esto se sigue con itraconazol, el itraconazol hasta 12 meses y como mínimo, ¿no? Y también se evalúa lo que es la función hepática y la renal. Y la histoplasmosis que llega hasta el sistema nervioso central se inicia con anfotericina B liposomal de 4 a 6 semanas. Luego se sigue con itraconazol. Este itraconazol va a ser durante 12 meses como mínimo también. Y bueno, en las formas crónicas, como vimos, se utiliza sobre todo el itraconazol y en caso de que haya intolerancia o en formas severas, la anfotericina B, ¿no? Bueno, eso sería todo, doctora y compañeros. Muchas gracias. Muy bien, chicas. Entonces, recordemos que en micosis pulmonar, al igual que en parasitosis, el gol estándar de tratamiento siempre va a ser la identificación del agente causal. El nombre, el apellido, el tipo de hongo me lo va a decir el cultivo y la anatomía patológica. Como han visto, hay ciertas características especiales que sugieren a ciertos hongos, pero el cultivo es el gol estándar del diagnóstico. La forma de presentación son cuadros subagudos, crónicos en gente con factor de riesgo, laboral, viajeros, inmunodeprimidos, en zonas donde hay esa concentración de nitrógeno y pueden crecer los hongos. Recuerden que en la anterior clase hablábamos de aspergilosis broncopulmonar en todas sus formas. La más agresiva es la invasiva, la que va a llevar a la muerte al paciente rápidamente. La histoplasmosis aguda
es la que le lleva y altos riesgos de mortalidad, y nosotros muchas veces los tratamos como tuberculosis porque tienen micronodulia, nódulos, han visto que el diagnóstico diferencial es amplio, la sintomatología es tos, flema, cuadros crónicos, a veces hemoptisis, y todo se parece. Por lo tanto, nuestro gol estándar y nos tiene que ayudar a dirigir es mucho la historia, el antecedente y la toma de muestras para los cultivos. Bien, chicos, avanzamos. ¿Alguna pregunta del grupo? ¿Alguien me quiere preguntar algo? ¿De los alumnos alguna duda? No, pero Todo claro, doctora. Todo claro, bien. Entonces, avanzamos, por favor, con la siguiente ponencia. Chicos, por favor, conéctense porque ya vamos a dar examen la siguiente semana. Entonces, lo que están hablando ustedes, lo que lo dicen ahí, por favor, aprendan a escuchar y también a entender lo que están diciendo. Siempre en cada exposición hay algo que resaltamos y queremos que ustedes aprendan. Bien, seguimos. Otra. Buenos días, profesor y mis compañeros. En esta ocasión vamos a pasar con lo que es el examen de X de atípica pulmonar y primero vamos a pasar con el caso clínico, ¿no? Siguiente. Vamos a hacer una presentación de caso. Vamos a ver que es una niña de 5 años con una clínica ambulatoria con una progresión flanco izquierdo, el cual persistía desde hace 2 meses. El dolor era de tipo punzante y empeoraba con el tiempo. A su vez se acompaña de fiebre intermitente que llegaba hasta los 38 grados. Inicialmente se pensó que el diagnóstico era gastroenteritis y se la trató con una solución salina intravenosa y analgésicos, pero no funcionó y los síntomas persistían. La semana previa al ingreso a lo que sería el hospital, la paciente presentó hipoactividad progresiva y desarrollo de anorexia, además de otros síntomas como apnea de esfuerzo, tos productiva con esputo amarillento, fiebre diaria y escalofríos. Y se estaba sospechando que sería tirosis también, pero se vio que no tenía antecedentes, ¿no? No tenía antecedentes familiares significativos de acidosis ni otras enfermedades crónicas, además de que vivía en un entorno urbano sin exposición directa al ganado, cosa que era un poco contradictoria porque vamos a ver más adelante cuáles son los factores de riesgo para tener acidosis. Antes del episodio no se registraron actividades significativas, pero en las pruebas físicas se observaron dos cosas: disminución de movimiento vesicular en el lado izquierdo del tórax, mientras que los signos vitales y el resto de la población no presentaban alteraciones. En los laboratorios se indicaba que era anemia con un volumen de 9.3, leucocitosis con glóbulos en 24.1 y 88.6 de neutrófilos, trombocitosis, plaquetas de 500 y la proteína C reactiva estaba elevada. Además de que las pruebas de función hepática se encontraban entre los límites normales, excepto por un incremento de la bilirrubina, electrolitos normales. Y también vamos a ver que los pacientes, debido a esto fue tratado con extracción intravenosa, 1 gramo cada 12 horas y morfina, metronidazol 100 miligramos cada 12 horas y oxígeno mediante cánula nasal. Según esto, ¿cuáles son que ustedes significarían como lo más importante que nos podría identificar? ¿Algún comentario? A ver, preguntando tú, porque si no, no van a participar. A ver, Denise. Bueno, primero dice que la niña es de una zona rural, entonces puede tener, bueno, tienes exposición probable a animales, ¿no? Además de que también dice que tiene fiebre y tos con esputo, mm, el dolor torácico progresivo, mm, disnea y el murmullo vesicular disminuido en el lado izquierdo. Sí, a simple vista podríamos pensar muchas cosas, ¿no? Pero más que todo también luego se le pierde el sistema de imagen donde ya queda un poco más claro que sería el caso. Siguiente. Ahora sí, ¿quién nos podría ayudar con eso, no? La paciente se le pide una radiografía y una tomografía. ¿Qué es lo que podrían ver en esa imagen? ¿Un voluntario? ¿Me puede llamar? Y a ver si no... camine. Sí, ahorita me podría repetir la pregunta, por favor. ¿Qué podríamos ver en las imágenes? ¿La radiografía y la tomografía? Sí, vemos una hipotensiva Ya. de
de la radiografía. Con respecto a la tomografía, vemos la presencia mm, de una hipotensividad a nivel de la parte izquierda. Ya está bien. Siguiente diapo. Sí, como hemos visto, lo que más se resalta en primero es la radiografía, ¿no? La radiografía, lo que se encuentra en el caso clínico, va a ser que le sería primero es una radiografía de tórax de proyección posterior anterior, y en este caso se muestra una lesión de gran tamaño que ocupa generalmente la mayor parte del hemisferio izquierdo, como se puede observar en el que es el círculo, y con esto que es una impresión desplazamiento de mediastina. Notable es el lado contralateral, como podemos ver la parte de la tráquea que estamos viendo que está desviando hacia el lado contralateral de lo que sería la masa. Además, se observa que es una depresión del diafragma ipsilateral en ambos lados, lo que sugiere una patología que ocuparía un espacio significativo en el lado que es el pulmón izquierdo. Y por otro lado, vamos a lo que es la tomografía. En la tomografía vamos a ver diferentes cortes. En el que es el A, que es una vista axial, una vista sagital en lo que se ve, y un corte, una vista coronal en lo que es la C. Vamos a ver que la tomografía computarizada de tórax, lo que en esta parte fue con contraste intravenoso, sobre todo que se ve en la vista miasínica. Y lo que encontramos, sobre todo fue lo que es una lesión quística de paredes gruesas. En el caso indica que era de 9 por 8.5 por 9 centímetros, y había una consolidación pulmonar circundante a lo que es esta lesión quística. Además de que también había un derrame pleural y una necesidad de tejido blando subcarinal, como se observa en la imagen, ¿no? En estos círculos. Entonces, vamos a ver, ¿no? ¿Qué es lo que se procede después de esto? Después de obtener las imágenes, más que todo fue un tratamiento quirúrgico, el cual se va a explicar más adelante de todo el proceso, ¿no? El paciente se fue colocando en decúbito lateral, esto bajo anestesia general, con intubación derecha de una sola luz, y se le practicó la acción a toracotomía lateral urgente mediante un abordaje que preservaba toda su musculatura. Y en este caso significaban los quistes, ¿no? Un gran quiste hiatídico que ocupaba casi todo el lóbulo inferior, como se puede ver en la imagen A, izquierda, con adherencias significativas, y que ello hacía una compresión del tejido pulmonar residual. Además, se logró aislar completamente después de los quistes y liberar las adherencias pulmonares, como puede ser se puede observar en la imagen B. Y posteriormente se limpió únicamente la cavidad y se reexaminó para detectar la presencia de posibles vesículas hijas. Y de eso únicamente a pesar de que sí, el lóbulo inferior izquierdo estaba completamente afectado, cerca del 20%, con esta operación se logró evitar la ectomía, ¿no? Y a manera de resumen, esa sería la que sea la cronología, y al final, cuando ya está de alta, cuando la paciente está recuperada, esa sería la radiografía, ¿no? La radiografía ya se evidencia que ya hubo una buena recuperación y ya no estaba como antes, ya no había esa masa que ocupaba el lóbulo izquierdo en su gran totalidad. Siguiente. Nos explica lo que es el caso clínico, vamos a empezar con la introducción. Vamos a empezar con qué es la hidatidosis. La hidatidosis, vamos a ver que en este caso es una enfermedad parasitaria de tipo zoonosis, y esta tiene una distribución a nivel mundial. Sobre todo se identifica en zonas o regiones con infraestructuras sociosanitarias de manera deficiente, como puede ser, por ejemplo, en altas prevalencias, puede ser Argentina, Uruguay, Chile y Perú, nuestro país, ¿no? Y en algunos países de la cuenca mediterránea, como puede ser Australia, Nueva Zelanda e incluso España. Vamos a ver que la hepatitis pulmonar, como ya hemos hablado antes, es una infección parasitaria. ¿Por qué parásito? Por Echinococcus granulosus, que como se ve en la imagen, sería el parásito en este caso que lo causa. Pero vamos a hacer una consideración. Vamos a ver que el quiste se va a denominar a la forma larvaria como tal, que en este caso se llama como hidátide, que al estar en un tejido, como tal, ya se denomina quiste. Vamos a ver que este quiste, después de que se aloje en el tejido, forma una membrana, una capa fibrosa, que es la adventítica, que es lo que forma como tal el quiste, ¿no? Y vamos a ver que es de crecimiento lento. Y debido a eso, vamos a ver más adelante por la diferencia de la epidemiología o la diferencia de incidencia de los pacientes como tal. Vamos a ver importancia. Vamos a ver que, sobre todo, vamos a ver que el pulmón como tal no es el primer órgano que se va a ver afectado, sino es como el segundo. ¿Y por qué pasa esto? Más que todo pasa porque después de la ingesta, digamos, de los huevos larvados o de lo que sería la parte de la comida infestada, las carnes infestadas, vamos a ver que el hígado va a actuar primero como un primer filtro. En esta parte, el 50-75% de sus huevos o de esos parásitos se quedan en esa parte.
Sin embargo, el 20 al 30% de los embriones van a lograr superar el filtro hepático, van a llegar a la circulación venosa y finalmente se alojan en el pulmón, ocasionando lo que sea el quiste diatídico, ¿no? Entonces, vamos a ver que generalmente hay una mayor incidencia en infancia, más que todo por dos factores. Uno, que es la mayor susceptibilidad inmunológica de los niños, y también porque hay mayor contacto físico y lúdico con los perros, que son los hospedadores definitivos de este parásito. Y vamos a ver que debido a su contacto físico, como puede ser lamidas o entrar en contacto con sus heces, los niños pueden adquirir lo que sería este parásito, ¿no? Igualmente vamos a ver que una de las clasificaciones más comunes de lo que es esta parte de los quistes diatídicos sería la declaración de Garvey, que es lo que se usa en la OMS y en otros países. Vamos a ver, si puedes agrandar un poquito, Dani. Vamos a ver que son 5 tipos. El primer tipo, que sería el tipo hialino, que es un quiste hialino, que cual en resumen es un quiste unilocular, simple, de contenido líquido puro o oncogénico, ¿no? Y como se conoce en la descripción, es una univesicular con membrana visible y contenido líquido homogéneo. El Garbi2, que es en este caso una membrana desprendida, vamos a ver que es como una multivesicular. Quiste con múltiples vesículas hijas en su interior, dando el clásico aspecto de panal de abejas o de rueda de carreta, ¿no? En este caso. Ese sería el tipo 3. El tipo 4, que es el heterogéneo, que es predominantemente sólido. En este caso, vamos a ver que con o sin calcificaciones parciales, raramente vitales en regresión, y puede realizarse diagnóstico diferencial con lesiones hepáticas, como puede ser primarias o secundarias. Y el tipo 5, que son quistes totalmente calcificados o inactivos, que debe realizarse lo que sería el diagnóstico diferencial con hemangiomas u otras lesiones calcificadas. Esa es la clasificación que usamos para clasificar estos quistes diatídicos. Siguiente. Ahora pasando a la epidemiología, vamos a ver que de manera global, ya como aviso, aparte de que es en las sociedades o infraestructuras socioeconómicas o sanitarias deficientes, vamos a ver que predomina en zonas templadas del planeta, como puede ser América del Sur, la cuenca mediterránea y Australia. Y en países como España, por ejemplo, su incidencia va de 2 a 3 casos por cada 100.000 habitantes. Pero ¿cómo es en el contexto peruano o cómo es en nuestro, ¿no? El Perú es como un país endémico. Más del 5% de los casos, vamos a ver que provienen de la serie central y sur del país, como puede ser Cusco, Cerro de Pasco, Huancavelica, Arequipa y Puno, los cuales registran las tasas más altas a nivel nacional, llegando a 64,4 casos por cada 100.000 habitantes. En este caso, más que todo, ¿por qué? Por el contacto frecuente con lo que sería el ganado ovino y también con los perros, ¿no? La distribución anatómica de los quistes. En este caso vamos a ver más adelante que primero, como hemos dicho, el hígado pasa como un primer filtro, y en ahí se alojan los 50-75% de estos quistes. El pulmón es el segundo órgano más afectado por la circulación y también puede ser de 20 a 30%. Otras ubicaciones pueden ser 15% y una ubicación múltiple, la mayoría es del 20%. Y una migración transdiafragmática del 15%. ¿En qué se refiere con una visión transdiafragmática? Más que todo la afectación pulmonar secundaria es cruzando lo que es el diafragma desde un quiste hepático y ocurre hasta un 15% de los casos, ¿no? Esto generalmente afecta a los lóbulos inferiores desde los segmentos posteriores del lóbulo hepático derecho. Los factores de riesgo. Vamos a ver 5 factores de riesgo principales que se identifican en las principales guías que hemos usado de referencia. 1, las zonas rurales y las ganaderas. Como hemos visto, vamos a ver que la procedencia o residencia prolongada en áreas de criado o de ganado ovino puede afectar o puede ser un factor de riesgo para tener lo que sea o decir lo que es la idiatidosis. Otro es el contacto estrecho con perros. La convivencia con perros de pastoreo o la crianza y transmisión de canes no desparasitados es crítica. Esto puede ser más que todo en los niños, como he visto que están en constante contacto con ellos. Y por otro lado, sería igualmente en relación con el segundo, la alimentación inadecuada de carnes. Más que todo es por una costumbre que se tiene en la sierra, eso dice lo que son las guías, de alimentar a los perros con vísceras crudas infectadas y por ello, ¿no? Y por ende también vamos a ver con ese cuarto factor, que es factores higiénicos y dietéticos, que sea la ingesta de agua no potable o verduras crudas de tallo corto contaminada con las heces de perros infectados, que puede estar en relación con el punto 3.
Y por último, el factor 5 es de que el antecedente familiar. En este caso, vamos a ver que la existencia de un familiar directo con diagnóstico de atidosis aumenta el índice de sospecha en los demás pacientes o en sus ajenos, en sus parientes cercanos. Puesto de que si un paciente tiene, es muy probable que sus familiares también lo tengan debido a una contaminación en el hogar. Y otros tres puntos importantes a considerar es que el contagio en infancia y aparición de contagio como tal en niños se puede dar en infancia, pero como habías visto antes, el quiste tiene un crecimiento lento. Por lo tanto, la aparición de los primeros síntomas recién puede aparecer en la segunda década de la vida. Y en la infancia hay más incidencia en varones, más que todo por el contacto de perros, pero en la adultez hay más prevalencia en mujeres, puesto que ellas son las que están más en contacto con lo que sería la parte ovina o los ganados. Siguiente. Ahora vamos a hablar de lo que es el ciclo de vida. El ciclo de vida, primero empezar por la forma larvaria del cesto de Echinococcus granulosus. Como vamos a ver, nos vamos a guiar por la imagen. Primero el parásito adulto, que vive en el intestino del perro, que es el huésped definitivo. El parásito lo que va a hacer es producir huevos dentro del intestino del perro, y estos huevos se van a eliminar al ambiente a través de las heces del perro. Ahora, luego, las personas o animales las pueden ingerir, primero los animales como las ovejas, que esto es otro tipo de ciclo, que no es el que nos vamos a centrar. Los humanos pues lo pueden ingerir los huevos accidentalmente, y ahí entra la vía de transmisión. Se puede transmitir por el agua contaminada, alimentos contaminados, tanto con perros infectados, y en ese momento lo que va a empezar la infección cuando lo consumimos. Ahora, el huevo va a llegar al intestino, y el huevo va a liberar dentro del intestino una larva llamada oncoesfera. La oncoesfera va a atravesar la pared intestinal y va a entrar al torrente sanguíneo. Y luego, pues dentro del torrente sanguíneo va a dirigirse hacia diferentes órganos, por ejemplo, el hígado, el principal, y el pulmón, que justo el que vamos a tratar. Y ahí se va a desarrollar el quiste diatídico. Normalmente en el humano queda como pues huésped intermedio accidental, porque pues el ciclo va a seguir con animales, en este caso con las ovejas. Y pues al final, pues dentro del quiste se forman la proteólisis, las futuras cabezas del parásito, y vuelve a empezar el ciclo. Ahora, vamos a hablar sobre el crecimiento del quiste. Normalmente estos quistes hiatídicos van a presentar un crecimiento lento. El paciente normalmente va a permanecer asintomático durante años, o sea, demora mucho en formarse el quiste. Y es como es asintomático, el paciente no se va a dar cuenta que lo tiene hasta que, pues, accidentalmente, digamos, con una tomografía por otra razón médica, y ahí se va a dar cuenta, pues, que tiene un quiste. El órgano más afectado, el más frecuente, es el hígado. Y el segundo, el que vamos a tratar en adultos, pues el segundo en adultos es el pulmón, y el primero en los niños. O sea, es más probable que le dé un quiste hiatídico en el pulmón en un niño que en un adulto. Ahora, el crecimiento diferencial de los quistes. El crecimiento va a variar según el órgano. Esta es la tomografía de un hígado y este es de un pulmón. Aproximadamente en el hígado va a crecer 1 centímetro por año el quiste. En caso contrario, en el pulmón, el crecimiento va a ser más rápido en comparación al hígado. O sea, el crecimiento en general es lento, ¿no? Pero en comparación al hígado, el crecimiento es más rápido que el hígado. Entonces, eso tampoco no es muy bueno, ¿no? O sea, no es una buena, o es un buen criterio, ¿no? Ahora, las características del pulmón que van a favorecer el crecimiento, pues el pulmón va a permitir mayor expansión del quiste debido, porque el pulmón es un tejido blando y esponjoso con menor resistencia mecánica que el hígado, porque el hígado presenta un parénquima más denso y está contenido por la cápsula de Gleason, o sea, tiene más resistencia al quiste que pueda formarse, entonces no va a dañar tanto el parénquima del órgano. En el caso del pulmón sí, porque la resistencia es casi nula. Y pues la mayor disensibilidad del parénquima pulmonar, pues porque tiene más, es propenso a ceder, por decir así. Y pues la dinámica respiratoria que pues genera presión negativa intratorácica, y lo que va a hacer es favorecer la expansión y pues va a dañar lo que es el parénquima pulmonar. Ahora, el factor pediátrico, el parénquima pulmonar es más elástico. Entonces el quiste puede duplicar su tamaño y aproximadamente entre 60 días pues el quiste va a ser gigante, y pues al diagnóstico se va a poder notar en la tomografía, ¿no? Ahora, la localización más frecuente es la atidosis pulmonar, se localiza más en lo que es el pulmón. Bueno, en este caso el pulmón derecho igual es 60%, y lóbulos inferiores el 60% también.
Esto se relaciona con pues, un mayor flujo de sanguíneo, mayor drenaje linfático, y pues va a facilitar el atrapamiento de la oncoesfera, ¿no? Que se va a poder visualizar en la radiografía o la tomografía. Ahora vamos a ver lo que es las manifestaciones clínicas. Ahora, el quiste intacto en la tomografía, por ejemplo, es una fase sintomática, como les decía, que es, o sea, tiene que crecer mucho el quiste para que pueda tener sintomatología. La mayoría de los pacientes va a presentar pues, crecimiento lento y no van a presentar síntomas. Y esto va a referirse a la evolución clínica de la enfermedad, no en comparación con lo que les decía del hígado, que va a crecer de manera más rápida. Al examen físico, los signos de tumor van a escucharse como signos de tumoración a la auscultación. Por ejemplo, va a auscultarse matidez, disminución del murmullo vesicular y soplo. Puede presentar sintomatología de insuficiencia respiratoria. Ahora, cuando el quiste aumenta de tamaño, puede producir efecto de masa, causando tos irritativa o dolor torácico o disnea. Estos son los síntomas que podemos ver, que nos pueden hacer pensar que es un quiste diatídico. Ahora, cuando se presenta una ruptura del quiste diatídico, es una complicación muy importante porque puede ser espontánea o traumática. Ahora, el signo patognomónico de la hidatidosis pulmonar es la hidaptosis, que es la expulsión de líquido claro con sabor salado y fragmentos de membranas mediante la tos. Ahora, las complicaciones por la ruptura es la vómica hidatídica, que es la expulsión brusca y masiva del contenido del quiste hacia la vía aérea, ¿no? Y pues esto provoca asfixia mecánica por las membranas y obstrucción bronquial. Ahora vamos a ver lo que es que puede presentar anafilaxia al producir toda esta sintomatología por la asfixia mecánica por las membranas y pues la obstrucción bronquial que ya nombré, y puede producir urticaria, reacciones alérgicas y choque anafiláctico. Ahora, el quiste diatídico infectado se puede producir si existe una comunicación bronquial y que pues no hay una evacuación completa y el quiste puede infectarse, ¿no? Y puede manifestarse con fiebre, dolor torácico, expectoración purulenta y puede pues también confundirse o simular un absceso pulmonar, ¿no? Que este es un absceso pulmonar ya, pero o sea, la idea es ver que pues no nos confundamos, ¿no? Ahora, en diagnóstico vamos a ver que el diagnóstico médico clínico se va a avanzar en la combinación de antecedentes epidemiológicos, los estudios de imagen y pruebas serológicas. Es importante el antecedente epidemiológico porque tenemos que estar atentos o sea, es lo que nos puede indicar de manera clínica, ¿no? Lo más resaltante para sospechar, ¿no? En este caso, un quiste diatídico. En la radiografía de tórax, pues es el estudio inicial más importante. Nos va a permitir determinar la localización del quiste, el número de lesiones y el tamaño del quiste. También nos ayuda a sospechar quistes en el hígado si se observa una elevación en el diafragma, que pues, o sea, está correlacionado, ¿no? El hígado y el pulmón, en este caso, con los quistes digestivos, porque se pueden presentar en los dos órganos, más en las tomografías. Ahora, el quiste diatídico se puede romper o se puede comunicar con los bronquios y acá entra el aire dentro del quiste, por ejemplo aquí. Y esto va a funcionar como un contraste que va a producir, ¿no? El signo radiológico característico que vamos a hablar en la siguiente. Pero en general en la radiografía lo que podemos ver, por ejemplo, un quiste no complicado, como podemos ver una imagen redondeada, ovalada, bordes bien definidos, densidad de agua y consistencia homogénea y signo del menisco que vamos a hablar más adelante. En general los signos radiológicos característicos, vamos a ver primero el neumoperiquiste. Una capa de aire que separa ambas membranas, podemos ver acá. El aire entra en la pared externa del quiste, que se llama, pues, en ese caso cuando es externa, se llama periquiste, y la membrana interna cuando ingresa es endoquiste. También podemos ver el signo del camalote. ¿Qué ocurre cuando el quiste se va a romper parcialmente y parte del líquido sale? Por eso es que se ve, o sea, se ve una membrana del quiste que queda flotando en el líquido restante, ¿no? Que el líquido restante es lo que vemos aquí blanco, y lo que queda es el aire, ¿no? Y pueden quedar también como hojas flotando en el agua, ya que está como medio vacío el quiste, o sea, como si solo la mitad del quiste se hubiera drenado. También podemos encontrar el signo de Morchio o imagen poligonal, que sucede cuando el quiste se vacía completamente y pues van a solo quedar membranas colapsadas, como podemos ver aquí, y se van a ver forma irregular o policlonal. Ahora, una clasificación importante es la clasificación de Polat, pues es en base a la apariencia radiológica, que se clasifica en 4 tipos y subtipos.
El primero, el 1 es quiste simple, sin arquitectura interna. Luego el 2 es sobre las vesículas, que se clasifica en 2A, 2B y 2C. Es por las características, ¿no? Cada quiste que presente, si tiene redondeadas o tiene tamaño, la morfología. Y el tercero y el cuarto es quistes ya muertos con calcificaciones del mismo, y también quiste complicado, una rotura o una sobreinfección del mismo, ¿no? Que esto nos indica mayor complicación del quiste. Ahora vamos a ver lo que es la tomografía computarizada. La tomografía también va a permitirnos ver de manera más clara el quiste. Es normalmente para diferenciar formación quística de una sólida, para no confundirnos, ¿no? Por ejemplo, podría ser un cáncer, una masa, en vez de ser un quiste. También identificar el número de quistes y la locación donde se encuentran, la evaluación de la calcificación, definir con mayor precisión las relaciones anatómicas con el quiste y pues evaluar secuelas postoperatorias, ¿no? También para ver, o sea, para seguir el caso, ¿no? El diagnóstico serológico se va a usar para confirmar el diagnóstico cuando se sospecha por clínica o por imagen. O sea, no podemos llegar a la parte de diagnóstico serológico si no hemos visto una tomografía o pues la clínica, ¿no? La principal es la ELISA, que va a determinar anticuerpos contra el parásito, y inmunoglot, que es la más específica para confirmar el diagnóstico. También podemos ver en laboratorio, por ejemplo, en hemograma, eosinofilia más de 5%, pero esto no es específico, es como para, o sea, llamarnos la atención de alguna manera, porque en otras parasitosis se pueden encontrar también se puede encontrar leucocitosis, si el quiste es infectado, ¿no? Por la infección. Y en perfil hepático, como les decía, que se correlaciona con el hígado, ya que normalmente pues el primero sería el hígado en adultos mayores, ¿no? O en adultos en general. Después puede presentar aumento de transaminasa, hiperbilirubinemia, y pues una complicación de quiste nos podría indicar. Bueno, ahora vamos a seguir con el tratamiento. Primordialmente es el tratamiento quirúrgico, sin embargo, este se va a complementar con el tratamiento farmacológico. ¿Cuál es el objetivo de este? Es extirpar completamente el quiste, extraer su contenido, asegurarnos de que no se contamine ni se derrame y cerrar cuidadosamente las aberturas bronquiales. Hay que tratar cualquier espacio restante e intentar mantener todo el parénquima posible, puesto que van a haber algunas desventajas después. Es importante recalcar que si bien a nivel hepático se utiliza el método PAIR, que es punción, aspiración, inyección y respiración, este no se recomienda a nivel pulmonar si no hay otros métodos. Hay que evaluar primero el tamaño del quiste, si este está roto o no, si es solitario o múltiple, si es unilateral o bilateral, y la extensión de la destrucción del parénquima. Asimismo, en la planificación quirúrgica tenemos que ver la evaluación integral, el estado de la complicación, los diámetros y los riesgos de diseminación. Hay de dos tipos, como ya pudieron ver, es unilateral y bilateral. El 85-90% de los casos suele ser unilateral y el 70% también es solo un quiste solitario. Sin embargo, el 14% de los casos va a tener una afectación bilateral. Es recomendable en estos casos, o sea, a nivel bilateral, hacer una operación de 2 etapas con una diferencia de 2 a 4 semanas de cirugía a cirugía. Y se recomienda hacer la toracotomía o toracostopía. Asimismo, si tenemos en el caso de la afectación bilateral un pulmón con un quiste, se podría decir que todavía sin algún tipo de complicación, y el otro tiene algún tipo de infección, se prioriza el quiste intacto. Asimismo, si tenemos en la afectación bilateral uno de menor tamaño y otro de mayor tamaño, se prioriza el de mayor tamaño, el más céntrico o el que cuente con mayor número de quistes. Si bien se recomienda el de 2 etapas, también se puede hacer en una etapa, que sería la toracotomía bilateral simultánea. En sus ventajas es que reduce la estancia hospitalaria, la morbilidad y el costo. Sin embargo, hay un riesgo de complicaciones en ambos pulmones de forma simultánea. Asimismo, en pacientes pediátricos se tiene que hacer la cirugía de forma simultánea, puesto que los quistes acá en los niños suele crecer más rápido, y también tenemos que preservar la mayor cantidad posible de parénquima en sí. Siguiente, por favor. Como les comentaba, hay diferentes tipos de técnicas quirúrgicas. En el caso de nivel pulmonar, son 8 en sí. Tenemos la enucleación, o también conocido como el método de Hugon. Este se corta el parénquima y se extrae el quiste en su totalidad, y a veces se utiliza la presión positiva para poder expulsarlo, pero el pericisto va a quedar intacto. En sus ventajas es que no deforma el parénquima y es útil en quistes de menos de 5 centímetros. Y en sus desventajas es que hay un riesgo significativo de fuga de aire, fístula bronquial e infección. En la pericistectomía, o el método de Pérez Fontana, se saca el quiste más el pericisto y requiere el cierre de vías aéreas. Este reduce las posibilidades de recurrencia, pero no se usa porque hay un alto riesgo de fuga de aire, neumotórax y fístula bronquiopleural. También tenemos la citostomía con capinotaje, también conocido como el método de Barrett. Se abre el quiste y se pliega la cavidad para poder cerrarla, y es una técnica conservadora de elección.
Este reduce el riesgo de infección en la cavidad, fugas de aire y empiema, sin embargo, puede generar una deformidad en el parénquima pulmonar, lo que lleva a una atelectasia. Siguiente, por favor. Ahora, la que más se usa va a ser la citostomía de cierre de aberturas y capinotaje, o también conocido como el método de Posadas. ¿Por qué se utiliza más? Es una modificación de Barrett que enfatiza el cierre de las aberturas de las vías aéreas antes de realizar el capinotaje. Este es bueno porque si bien tiene resultados similares a los de Barrett, hay un menor riesgo de infección, fuga de aire o empiema, y en sus desventajas es que hay un riesgo de atelectasia, así como el método de Barrett. Se han hecho diferentes estudios, por lo que abre un debate, porque algunos hablan que el capinotaje no ofrece beneficios adicionales, sin embargo hay otros que sí dicen que da mejores resultados postoperatorios. Acá, en el artículo que hace este debate, recomienda que sí se haga, puesto que hay mejores resultados postoperatorios, y su objetivo va a ser anular el espacio vacío que queda en el pulmón tras extraer un quiste hidatídico. Luego seguimos con la citostomía con cierres de abertura solo, que es una variante moderna que elimina el paso del capinotaje. Este genera menor deformidad del parénquima, sin embargo, hay un aumento de las tasas de fuga de aire e infección. También tenemos la aspiración abierta, que es la técnica de Figuera. Este es análogo al PEIR, que ya vimos a nivel hepático. Es menos invasiva, sin embargo, no es aceptada en su totalidad, puesto que hay altas tasas de infección. Siguiente, por favor. También hay casos... Siguiente. Gracias. También hay casos en riesgo de rotura de quiste y formación de abscesos, métodos un poco más invasivos como la resección segmentaria y la lobectomía. La resección segmentaria se utiliza cuando no se distingue de un aspergiloma. Se hace una resección de un segmento pulmonar. En sus ventajas es que reduce drásticamente las tasas de infección y de recurrencia. Sin embargo, también hace una reducción de la distensibilidad pulmonar. Y la lobectomía es cuando hay un compromiso más del 50%. Se genera una extracción del lóbulo completo. Se da en lesiones gigantes o muy complicadas. Reduce casi totalmente el riesgo de infección, sin embargo hay una pérdida importante de tejido pulmonar funcional y por ende también va a reducir nuestra capacidad respiratoria. En quistes gigantes, o sea, en quistes de más de 10 centímetros, se utiliza el capinotaje modificado o también conocido como el método de Aydin. Acá se insertan suturas desde un punto cercano al parénquima pulmonar y se regresa a la cavidad desde la pared del pericisto. Se recomienda en áreas más grandes de la cavidad porque va a prevenir el empiema postoperatorio y la fuga de aire prolongada. Entonces, en los resultados quirúrgicos, el 39% de estos van a tener complicaciones por quistes rotos y de gran tamaño. Tenemos la fuga de aire prolongada, la fístula broncopleural, el hemoneumotórax, el empiema y la atelectasia, y en el 0 a 2% de los casos puede haber riesgo de muerte. Siguiente, por favor. Como les dije, se complementa con un tratamiento farmacológico. ¿En quiénes se da primordialmente? En quistes pequeños, en un riesgo quirúrgico elevado, en una insuficiencia multiorgánica, quistes múltiples y en un derrame intraoperatorio del líquido hidatídico. Y tenemos que tener mayor riesgo, o hay mayor riesgo de ese tratamiento, en quistes grandes con riesgo de ruptura, en depresión de médula ósea, en quistes calcificados o inactivos o en embarazo. Siguiente, por favor. La OMS recomienda el uso del albendazol por encima del mebendazol, puesto que va a tener mayor biodisponibilidad, mayor eficacia y menor dosis requerida. La dosis que se utiliza es de 10 a 15 miligramos por kilogramo por día, el cual va a ser administrado 2 veces por día. Se recomienda asimismo darlos con alimentos que tengan un contenido lipídico elevado, puesto que aumenta su biodisponibilidad, y también la OMS recomienda darle 15 días antes de la cirugía y continuar con al menos de 3 a 6 meses post cirugía. Quise citar esta frase del artículo del que utilizamos, puesto que habla que la eficacia del tratamiento preoperatorio y postoperatorio para la edatidosis pulmonar no se ha estudiado claramente. Y es por eso que acá también tenemos el mecanismo de acción de Este actúa sobre 2 zonas, sobre los microtúbulos y sobre el fumarato reductasa. Sobre los microtúbulos que forman el esqueleto de los parásitos en sí. Acá tenemos que el albendazol se une a los microtúbulos, genera la disminución de la endocitosis y por ende también disminuye la captación de glucosa, lo que a su vez va a reducir el ATP. ¿Qué es lo que hace? La pared del quiste se va a volver frágil y no va a poder contener esta presión interna y por ende las capas se van a degenerar y se van a volver necróticas. ¿Qué hace esto? Que el quiste puede explotar en sí. También tenemos el efecto fumarato reductasa, el cual se da por la acumulación de desechos tóxicos dentro del parásito. El albendazol va a actuar sobre el fumarato reductasa, lo cual genera una inhibición competitiva. Aumenta el NAT y también va a disminuir la producción de ATP. Va a generar cambios en la presión interna del líquido y forma una membrana débil, que hace eso también, que explote. Y ustedes se preguntarán, si es que hay un mayor riesgo de rotura, ¿por qué se utiliza el albendazol antes del riesgo quirúrgico? Porque lo que se quiere no es que
quiste no explote, puesto que el mejor cirujano incluso puede generar que este explote, sino que el líquido se vuelva, como podríamos decirlo entre comillas, un líquido estéril o muerto, o sea que este no tenga la capacidad de formar nuevos quistes si es que este explota. O sea, el riesgo de la reincidencia en sí. Como les dije, a nivel hepático, este suele ser más... Atrás, por favor. A nivel hepático, este es más seguro. Sin embargo, a nivel pulmonar es un entorno más complicado, puesto que puede generar asfixia y anafilaxia. Por 3 mecanismos principalmente. Hay una presión negativa y movimiento. Al momento de la inspiración y la expiración, este somete el quiste en un mayor estrés mecánico. Hay vías aéreas cercanas, entonces si el quiste se rompe, el contenido puede vaciarse un bronquio y esto va a generar una vómica, que ya nos explicó nuestra compañera, que va a ser el líquido de cristal de roca, incoloro y salado. Y también puede generar un shock anafiláctico, una salida brusca de líquido diatídico puede generar una reacción alérgica bastante grave. Ahora sí, siguiente, por favor. Hemos encontrado un artículo que también habla que el tratamiento a nivel hepático y a nivel pulmonar suele ser el mismo en sí, o bueno, a similares dosis del albendazol, principalmente en quistes de tamaños de menos de 5 centímetros, que lo pueden ver encerrado en ese cuadro. Sin embargo, el albendazol también tiene bastante riesgo de hepatotoxicidad y es bastante común. Entonces, acá tenemos que hacer estudios de enzimas hepáticas y hemogramas, primero a nivel semanal cuando se inicia el tratamiento, luego a nivel mensual y posteriormente se tienen que hacer esos estudios hasta llegar a la estabilización. Antes, para poder evitar esta hepatotoxicidad, se administraba en ciclos de varios meses y se dejaba un rango de intervalos de 14 días. Pero diversos estudios hablan que el tratamiento continuo no aumenta los efectos secundarios en sí. Sin embargo, sí se tiene que dar sí o sí a nivel postquirúrgico, puesto que previene la rotura de nuevos quistes que se puedan generar. Ahora, hay otros estudios que nos hablan, bueno, dados en 153 pacientes que se han sometido a 170 cirugías, en las cuales se ha dado una dosis de 15 miligramos por kilogramo por día de albendazol de forma postoperatoria en 2 ciclos de 15 días cada uno. Acá se estudiaron enzimas hepáticas, hemogramas y hubo un descanso de 10 días en sí. Se vio en 16 pacientes de 153, un aumento de enzimas hepáticas, y en un paciente leucopenia y neutropenia, lo cual es bastante bajo en relación a los pacientes. Esto demostró la eficacia del tratamiento profiláctico con albendazol de menor duración tras la cirugía para prevenir las recidivas. Entonces, en conclusión, siguiente, por favor. En conclusión, la hidatidosis pulmonar es una zoonosis causada por Echinococcus granulosa, frecuentemente en zonas endémicas, cuya presentación clínica va a variar desde casos asintomáticos hasta síntomas como tos, dolor torácico, disnea y hemoptisis, según el tamaño o complicación del quiste. El diagnóstico, como ya vimos, se basa principalmente en estudios de imagen como radiografía y tomografía, y el tratamiento va a ser fundamentalmente quirúrgico, orientado a una resección del quiste con preservación del parénquima pulmonar. Se tiene que complementar con terapia antiparasitaria, como ya lo vimos, que es el albendazol, para disminuir el riesgo de recurrencia, y un manejo oportuno se asocia con un buen pronóstico, aunque la ruptura de quistes puede generar complicaciones que ya las vimos anteriormente. Eso sería todo, doctora. Muchas gracias. Ok, gracias chicas. Sí, miren, recuerden que lo más importante que nosotros tenemos acá es recordar el ciclo biológico de la hepatidosis. Generalmente es en zonas donde los pacientes están en contacto con los perros, y son zonas ganaderas, altoandinas, donde se dan las condiciones del ciclo. Pero excepcionalmente encontramos en gente de la ciudad. No sabemos muy bien si es porque se han expuesto a las piscinas, pero hay gente de la ciudad que presenta que tiene perros, está en ciudad y de repente, no sé, se fue un día al campo y comió algo, de repente una verdura mal lavada, yo qué sé, pequeños detalles que hacen que nosotros podamos tener esos quistes en gente que no tiene ese factor de riesgo epidemiológico. Sin embargo, el 90% o 95% de los pacientes tienen ese nexo epidemiológico. Segundo, que muchas veces como el parénquima pulmonar tiene un compliance amplio, el quiste puede ser tan grande que el paciente no tiene síntomas. Y como lo han dicho, los síntomas van a estar relacionados a si el quiste está complicado o no. El tamaño del quiste no, generalmente es un hallazgo cuando ya el tamaño es muy grande. Si tiene el paciente suerte y está sentado a la pleura, le va a doler. Si está sentado muy cerquita a los bronquios, va a tener tos y va a tener síntomas más rápidos, lo diagnosticamos más rápido. Pero si está en el medio del parénquima pulmonar, puede crecer hasta 10 centímetros, 11, 12 centímetros y no generar mayores molestias hasta que se rompe o tiene opresión de tórax o disnea el paciente.
Si bien es cierto, mucha de la literatura dice que el quiste tiene un crecimiento lento y puede crecer 1 centímetro por año, en algunos pacientes pediátricos se ven ya quistes grandes. Y no se olviden de qué partes tiene el quiste, el componente de la línea quística, cómo es la pared del quiste, y sobre todo, una cosa muy clara, que todo quiste pulmonar se opera, todo quiste pulmonar se opera. Si es muy pequeñito de 3 centímetros, podemos darle albendazol y hacerle monitoreo continuo, y si no remite, de repente operarlo, si el Western blot es positivo, porque el quiste va a crecer y cuando les damos albendazol la membrana se hace friable y se rompe. Sin embargo, si utilizamos albendazol días antes de operarlo o si el quiste está roto, que ya lo explicaron sus compañeros. Bien, chicos, ¿alguna duda en quiste hidatídico? Brenda, mañana tienen examen de hemato. Sí, doctora. Sí, pues no creo que podamos avanzar, pero yo imagino que todos están pensando en hematología y la mitad ha prestado atención. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Avanzaremos, creo que debemos una clase todavía, estamos retrasados. El examen va a ser la siguiente semana. Brenda, ustedes ordenan ya saben la metodología con las que yo tomo el examen. Todos los celulares ya me esperan con las carpetas listas, ya todos los celulares adelante, damos el examen y avanzamos un tema más, porque si no nos vamos a retrasar a perjuicio de ustedes. Así que la siguiente semana no se olviden. Chicos, nos conectamos la siguiente semana. ¿Algo pendiente? ¿Algo me quieren decir? No, doctora, todo claro hasta el momento. Si no, yo le comunico por mensaje. Ya, ok, chicos, estudien hemato. No hay forma de avanzar porque es mejor que presten atención a hemato. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Ok, chao, estudien.